Los textos gnósticos. El misterio de Belicena Vilca, obra del pontífice, Nimrod de Rosario. El error más común a la hora de leer la novela mágica, es ver todo el relato como algo real, como algo sucedido en el tiempo del mundo. Ciertamente hay pasajes del libro, apoyados en hechos históricos. Mas esto no quiere decir, que todo lo que el libro expone, haya sido un hecho material. El apoyarse en datos de la historia, es solo para dar a entender, que en la historia humana, hubo hombres que condujeron sus vidas de acuerdo a la pureza de su sangre, conocieran o no, los preceptos, fundamentos y métodos que expone la sabiduría hiperbórea. Es decir, que hubo hombres que a pesar de la implacable influencia sinarca, se condujeron por los preceptos del espíritu, pero que no por eso, forzosamente hayan sido conscientes de la sabiduría hiperbórea, tal cual se le conoce hoy. Ya que no es el nombre de sabiduría hiperbórea, el que lleva a la experimentación gnóstica, sino al revés. Un hombre con pureza de sangre, podría en mayor o menor medida, seguir los preceptos que expone la sabiduría hiperbórea, aunque no sepa el origen de esos preceptos de manera consciente. Las aseveraciones anteriores, se pueden notar en la propia novela mágica, en el 34º día. En ese fragmento, Belicena Vilca, explica al doctor Arturo Siegnagel, que el fracaso de la Fraternidad Blanca, se debió a 3 causas. 2 de ellas exotéricas, y una esotérica. Donde las causas exotéricas, se centraban en 2 hombres de la historia, Federico II de Alemania, y Felipe IV de Francia. Y que la causa esotérica, residía en la acción de ciertas fuerzas ocultas, a las que Belicena denominó, oposición de la sabiduría hiperbórea. En ese fragmento, Belicena explica, que esos reyes en sus estrategias, solo expresaban la acción, de ciertas fuerzas ocultas. Con esto podemos corroborar, que los hombres pueden efectivamente, llevar a cabo movimientos estratégicos, acciones dictadas desde su pureza de sangre, pero sin que ello signifique, que esos hombres sepan exactamente, desde dónde parten esas decisiones. Ello lo vemos también, en el momento en que Elviria se torna consciente del llamado del espíritu, y comienza a buscar una respuesta. En ese instante Elviria no sabe qué es eso, pero comienza su búsqueda impulsado por la sangre, por su pureza sanguínea. En el ejemplo anterior, citado de la novela mágica, los 2 reyes, impidieron la concreción de los planes de la Fraternidad Blanca, simplemente porque se los dictaba la ética noológica, cualidad que es intrínseca a la pureza de sangre. Por otra parte, el autor de la novela, utiliza el recurso metafórico, para apoyarse a la hora de describir la parte esotérica, radicada en los actos de esos hombres y mujeres. El trasfondo gnóstico que los llevó a conducir sus vidas terrenales. Así, por ejemplo, cuando la novela habla de una espada sabia, la cual era posesión de esos hombres y mujeres, se refiere al sendero trazado por el yo. El cual, a pesar de estar perdido en la consciencia, puede efectivamente orientar al hombre, debido a la pureza de su sangre. Es decir, que ahí donde las miradas gnósticas se encuentran perdidas, desorientadas del origen, pueden algunas de ellas, orientarse lo suficiente, como para influir en el campo consciente. En un grado tal, que un acto puede calificarse de estrategia hiperbórea, debido a la fuente que lo originó. Donde tal fuente es meramente espiritual, quedando la mecánica psicológica, como un mero traductor, pero que termina por adjudicarse lo acertado de la decisión. El sentido común, y la ética manifestada en los hombres y mujeres de la historia, citados en la novela mágica, representa una catarsis no consciente. Un modo de vida que les conduce a la manifestación del espíritu. Es por eso, que el autor del libro, llamó a esos hombres y mujeres, iniciados de la casa de Tarsis. Donde tal denominación, no corresponde a un hecho material. No es que en la historia, hubieran hombres y mujeres que se conocieran, o se hicieran llamar de esa manera. Tal denominación, corresponde a la parte ficticia de la novela como tal. Lo importante no es que la casa de Tarsis sea un hecho material, sino el hecho de que hubo hombres y mujeres, que aludieron a su pureza de sangre, para evitar la concreción de un gobierno mundial sinarca. Es decir, no importa el nombramiento, sino la acción propiciada por la experimentación de la sangre pura. En realidad, la denominación que el autor hace de esos hombres y mujeres, al llamarlos iniciados de la casa de Tarsis, sirvió para abarcar a todos ellos en una sola categoría, no importando el momento histórico en que se hayan manifestado. De esa manera, el pontífice define por categoría gnóstica,
y no por categoría psicológica, a aquellos que condujeron sus vidas por el camino de la rectitud, por el camino del honor. Y a ese camino, no puede llegar nadie que no haya apelado a su pureza de sangre, es decir, no puede llegar nadie que no haya tomado conciencia de sus actos, no puede llegar nadie que no haya hecho una verdadera catarsis. Catarsis, casa de Tarsis. Se dice entonces, que los miembros iniciados de esa casa, poseían la espada sabia, la cual, como ya se dijo, representa el sendero marcado por el yo, el cual solo se alcanza, contemplando la piedra de Venus, la cual se encuentra engastada en la espada. Esta metáfora nos dice, que la sabiduría solo es posible, desde la contemplación autorreferente que es el yo selbst, siendo este último, la propia piedra de Venus. En la novela, se dice que la piedra de Venus es una gema, la cual es del tamaño del puño de un niño. Y ello es así, porque la experimentación que Elviria tiene del yo selbst, el cual, como foco de poder en el plano astral, tiene repercusión en el plano material. Y donde tal repercusión, se manifiesta en lo material, como una sensación de dolor, en la espalda de Elviria. Dolor, que en su dimensión física referente, es del tamaño del puño de un niño. Y se dice que es una gema, porque el color de las miradas gnósticas que conforman el Selbst, es de un verde esmeralda. La contemplación de la gema engastada en la espada sabia, es entonces, la experimentación autorreferente del yo Selbst. Donde la acción contemplativa, no es por medio de la mirada del Elviria como Pasú, sino por medio de las miradas gnósticas, reincidiendo sobre sí mismas, conformando el yo selbst. Es decir, que la acción de contemplar la espada sabia es la gnosis, el verdadero conocimiento, del verdadero sí mismo. Y donde la hoja de la espada, es la representación del yo. Pues para ver la piedra de Venus, para evocar el yo selbst, Elviria, comienza por el principio de inducción noológica, es decir, por el camino alfa, del símbolo Tirodingibur. Es así, que para contemplar la piedra de Venus, para alcanzar el Selbst, Elviria, entra por la runa Gibur, una de las 3 runas que conforman el símbolo. Siendo el sendero alfa, la hoja de la espada que conforma la runa Gibur, y donde tal runa, representa la espada de Botán. Y donde la hoja de la espada, al ser el sendero alfa, es, en el método práctico, el principio de inducción noológica. Tal principio, es el modo de apelar al verdadero yo, por eso es que también, la hoja de la espada Gibur, es la línea que representa al yo, es decir, la runa Isa. La representación que es la runa Gibur, nos habla de que en ella conviven 2 símbolos, la espada de Botán, y el tridente de Poseidón. Y que a su vez, esa runa es parte del símbolo Tirodingibur. Pero no solo es parte, sino también el principio de la estrategia que denota Tirodingibur. La hoja de la espada, como vimos, es el yo, el principio de inducción noológica. Y donde hablando en modo representativo, Elviria toma ese sendero. Es decir, toma el mango del tridente de Neptuno, lleva a cabo el principio de inducción noológica. Lo que le otorga la posibilidad de la verdadera elección, la posibilidad de llegar a la verdad. Y ello ocurrirá, si es que elige bien, entre los caminos que el tetrarque presenta, el cual se encuentra más adelante. El tetrarque es el camino trifurcado, donde para alcanzar la sabiduría, deberá elegir de manera correcta. Elviria elige entonces el camino central, el que lleva al recinto beta, y lo elige, simplemente continuando de frente. Es decir, continúa llevando a cabo el principio de inducción noológica. Continúa trazando la runa Isa, el yo, continúa eligiéndose a sí mismo. Elviria se encuentra entonces en el recinto beta. Ello es análogo, a haber alcanzado el mango de la espada de Botán, por lo que la simbología de la runa Gibur, cambia de tridente, a espada. Aquí es donde surge la metáfora que vimos al principio, la de la espada sabia, la cual dará la sabiduría a Elviria, si es capaz de contemplar la piedra engastada en ella. En este punto, alegóricamente, Elviria ya tiene en su mano la espada, pues ya está en el recinto beta, ya está de espaldas al ángulo recto. Es decir, que la convicción de elegirse a sí mismo, lo ha llevado a tener una verdadera rectitud. Ya es digno de empuñar la espada. Estar de espaldas al ángulo recto, es haberse elegido a sí mismo, es haber dado la cara, es la verdad desnuda de sí mismo. Es Elviria, siendo su propio representante, ante la justicia increada. Para contemplar la piedra de Venus, la cual es el yo selbst,
el Virya debe continuar el sendero elegido, el trazado por el yo. Solo que esta vez, deberá despojarse de todo cuanto tiene, de todo cuanto es en el mundo. Alcanzar la piedra, solo es posible si se tiene presente solamente al yo, por lo tanto, su convicción y su rechazo al mundo deberán ser totales. Su honor deberá ser total, es decir, luciférico. Y su rechazo, deberá provenir desde su esencia, es decir, que su hostilidad hacia el mundo creado, deberá ser esencial. El Virya, habiendo empuñado la espada, es decir, estando en el recinto beta, la levanta ante sí, para lograr contemplar la piedra de Venus. Y donde ese levantar la espada, se hace desde el yo, lo que denota la runa Isa. Pues en realidad, el mango de la espada, además de ser parte de la runa Gibur, sigue siendo a la vez, parte de la runa Isa, uno de sus extremos. Para levantar la espada, el Virya apela a su sangre, su convicción le lleva al honor, a la gracia luciférica, la dignidad de ser el portador de la espada. Y la fuerza para levantarla, es su propia hostilidad esencial. Levantar la espada, es análogo a orientar miradas gnósticas, pues manifestar hostilidad esencial, es permitir que la espalda hostil, quede hacia el exterior. Haciendo que los vectores volitivos se dirijan en dirección contraria, es decir, que puedan orientarse, reflejándose en el símbolo del origen. En este caso, apelar a la sangre, es apelar a la pureza. Al igual que en el mito inglés, solo aquel puro de corazón, podrá sacar la espada de la piedra. Asimismo, solo el puro de sangre podrá levantar la espada, para contemplar la piedra. Y como en el mito inglés, cuando el aspirante logra sacar la espada, estará dando en ese acto, la prueba de su pureza, por lo tanto él será el rey. Y para cuando el Virya logra levantar la espada, estará dando pruebas de su pureza. Dicho de otro modo, solo el puro de sangre logrará levantar la espada sabia. La elección de sí mismo, llevada de manera total, llevará al Virya a conformar el yo selbst, a encontrar el verdadero grial. Y lo encontrará, porque el acto de haberse elegido desde el principio, es análogo a haber ido orientando miradas gnósticas, las cuales conforman el foco selbst. Para cuando el Virya entra por alfa, y con ello, comienza el principio de inducción noológica, ha apelado a su pureza de sangre, es decir, se apoya en las pocas miradas gnósticas que están orientadas. Y a medida que va desarrollando la estrategia Tirodingibur, más miradas se van reorientando. Pues el Virya, a cada paso de la estrategia, para resolver todos los obstáculos, va eligiéndose a sí mismo, lo que se traduce, en ir orientando más y más miradas gnósticas. Y para cuando da el último salto, hay ya suficientes miradas orientadas hacia el símbolo del origen, como para poder conformar el yo selbst, es decir, para poder contemplar la piedra de Venus. Toda esta confusión, sucede porque el aspirante aún está identificado con el sujeto consciente. Está expuesto a la desorientación, a perderse en las diferentes interpretaciones que otros darán a los textos. Se apegará al único método que se le ha dado, al de la lectura. Pero el aspirante ignora que la lectura era solo un método de selección, establecido por el pontífice. Esto podemos verlo en la propia novela mágica, donde Nimrod de Rosario entrega un libro a Oscar Feil. Y le explica que debe leerlo, y que si está de acuerdo con el contenido, quedará aceptado en la orden. Aunque el personaje llamado Oscar, representa la metáfora del sentido común, el pasaje nos deja ver, que la lectura, era solo para saber, si el aspirante poseía la pureza de sangre suficiente, como para vislumbrar la verdad, la cual, está inmersa gnósticamente en el texto, y con ello, ser aceptado en la orden. Pues para cuando alguien con pureza lee el texto, sabe que ello es lo que estaba buscando. Sabe que ahí está la verdad, no lo sabe conscientemente, no del todo, pero lo sabe. Eso es a lo que el pontífice apelaba, a la hora de hacer leer al aspirante. La lectura solo separa a los verdaderos aspirantes, de aquellos que no están hechos para el sendero hiperbóreo. Mas no es para autoiniciarlos. Una cosa es darse cuenta de la verdad del texto, y otra muy diferente es despertar en espíritu. O dicho de otra manera, no es lo mismo notar que despertar.